meter un nuevo tema que es el tema de cónicas. Para poder hablar de cónicas, vamos a considerar lo que se llama una superficie cónica circular, que es esta superficie que está dibujada en el pizarrón. En esta superficie tenemos el eje, que sería esta recta, y la recta generatriz de la superficie cónica circular. Dependiendo del corte que uno va a producir con planos y la intersección que se produce en determinados planos, como por ejemplo puedo dibujar un plano de este estilo y intersecta esta superficie cónica circular, de esas intersecciones surgen las 4 cónicas que vamos a estudiar. Entonces vamos a estudiar la parábola, la elipse, la circunferencia y la hipérbola. Ahora vamos a ir viendo cómo se obtiene cada una a partir de esas intersecciones entre un plano y la superficie cónica circular. Entonces, consideramos nuevamente la superficie cónica circular, ¿sí? Y la vamos a intersectar con un plano cuya dirección es perpendicular al eje de esta superficie cónica circular. Entonces, si ustedes observan, en esa intersección se forma esa curva, que la vamos a pintar de color azul, que cuando uno la dibuja es una circunferencia. Definir una circunferencia decimos que es el lugar geométrico de los puntos del plano, de los puntos P del plano, cuya distancia a un punto fijo que lo llamamos O, que sería el centro de la circunferencia, eso nos da como resultado una constante. Eso que acabamos de decir lo podemos escribir de esta manera. Distancia desde el punto P al punto O, eso es igual a una constante que en este caso se llama radio de la circunferencia. Entonces los elementos que caracterizan a una circunferencia son justamente el centro, que es un punto, y el radio, que es un valor constante que mantiene la circunferencia. También para reconocer a las circunferencias podemos distinguirlas a través de sus ecuaciones. La circunferencia, si nosotros representamos gráficamente a una circunferencia en los ejes cartesianos, podemos hacer coincidir el centro de la circunferencia O con el centro de coordenadas, es decir, en este caso, el centro tiene coordenadas 0, 0. Cuando ocurre esto, decimos que la circunferencia está centrada. Y entonces su ecuación tiene la forma x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Quiere decir que esto, cualquier punto P de coordenadas x e y que pertenezca a la circunferencia, va a verificar esta ecuación. Pero puede ocurrir que el centro O de esa circunferencia no coincida con el centro de coordenadas 0, 0, sino que tenga otras coordenadas, por ejemplo, coordenadas que vamos a llamar h y k. Entonces, cuando uno representa en los ejes cartesianos a ese centro O, sería el punto de coordenadas h y k. En este caso decimos que la circunferencia es descentrada. Y entonces la ecuación que la caracteriza tiene este formato. X menos h todo al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ahora la elipse. ¿Cómo se genera la elipse? Para generar la elipse ahora el plano de corte no es perpendicular al eje, sino que forma un ángulo menor de 90 grados con ese eje. Entonces, en la intersección de ese plano de corte con la superficie cónica circular, se obtiene ahora una curva que se denomina elipse, ¿sí? Que dibujada tendría esa forma. Para la elipse y su definición, vamos a tener en cuenta 2 puntos del plano que se llaman F y F', y además vamos a decir entonces que la elipse es el lugar geométrico de los puntos P del plano, tales que la suma de las distancias de ese punto a 2 puntos fijos F y F', denominados focos, es igual a una constante. Eso que acabamos de decir lo podemos escribir de esta manera.
acá sería entonces, D recuerden que significa distancia, entonces la distancia de un punto P cualquiera que pertenezca a la elipse, ¿sí?, a un punto F llamado foco, más la distancia de ese punto P al otro foco, que sería F', eso siempre es igual a una constante K. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que distinguimos en una elipse? En este caso distinguimos dos puntos que se llaman focos de la elipse, que hemos denominado F y F'. Cuando uno dibuja la elipse, considerándola en este caso en los ejes cartesianos, vamos a también a considerar el punto que sería el punto O, que es el centro de la elipse. Acá dibujamos el foco F, el foco F'. Y en donde intersecta la elipse a los ejes cartesianos, esos puntos de intersección se denominan vértices de la elipse. Entonces, en este caso, consideramos 4 vértices: el vértice 1, el vértice 2, el 3 y el 4. Cada uno de esos vértices serían esos puntos de intersección de la cónica con los ejes cartesianos. Además, consideramos el eje mayor. El eje mayor sería la recta que contiene a los focos de la elipse. Y el eje menor es la recta que es perpendicular al eje mayor y que no contiene a los focos de la elipse. Se denomina distancia focal a la distancia que existe entre los focos, es decir, entre F' y F. Esa distancia va a ser igual a 2 veces C, porque vamos a denominar con la letra C esta distancia que hay entre el centro O y el foco, que es lo mismo del centro O al otro foco. Entonces, la distancia total, que sería la focal, sería desde un foco hacia el otro foco. Y eso es igual a 2 veces C. También vamos a encontrar otros parámetros u otras medidas que nos van a ayudar luego a encontrar las ecuaciones de la elipse. Entonces, si queremos mirar cuáles van a ser las coordenadas de los vértices de esta elipse, vamos a considerar, por ejemplo, para el vértice 1 se va a encontrar a una coordenada menos A, 0. El vértice 2 se encuentra a una coordenada A, 0. Esa distancia entonces que existe entre el centro O y el vértice B1, en este caso, la denominamos A. Luego, para los otros vértices vamos a considerar esas otras distancias. Entonces, para el vértice 3, sus coordenadas del vértice 3 serían 0 y menos B. Las coordenadas del vértice 4 van a ser 0B, es decir, que la distancia del centro O al vértice 3 la vamos a denominar B minúscula. Y recuerden que con C minúscula hemos denominado a la distancia que existe entre el centro O y el foco, ya sea el foco o el F'. Entonces, las coordenadas de los focos serían, en este caso, C0 y la del otro foco menos C0. Esta constante K que hemos definido en la definición de la elipse, que equivale a 2 veces ese parámetro A, es decir, a 2 veces esa distancia A que hemos encontrado o que hemos representado en esa representación en los ejes cartesianos. Y hay una expresión que es muy importante, que se utiliza mucho, en donde se relaciona estos 3 parámetros, que dice que A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta relación es la que se utiliza en la elipse. Ecuaciones que van a representar a las diferentes elipses. Recordemos siempre que en todas las cónicas vamos a tener 2 formatos: las centradas y las descentradas. Entonces, en este caso, si a una elipse le consideramos el centro justo coincidiendo con el centro de coordenadas, es decir, el centro O tiene coordenadas 0, 0, la ecuación que representa esta elipse tiene el formato x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si ahora la consideramos al centro con otras coordenadas, es decir, que el centro ahora no coincide con el 0, 0, si ahora tiene coordenadas h y k, entonces la ecuación de la elipse tiene este formato:
x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más i menos k todo al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Hay un parámetro en las elipses que se llama excentricidad. Y entonces ese parámetro lo vamos a designar con la letra E minúscula y eso equivale al cociente entre la medida de C sobre A. Es decir, recuerden que C es la medida de la distancia del centro de la elipse a uno de los focos y A es la medida que existe entre el centro de la elipse en el vértice en el eje focal. Ese número o ese parámetro que se llama excentricidad en la elipse siempre es un número que es menor que 1. Terminar la parábola, la intersección del plano, el plano tiene que ser de tal forma que sea paralelo a la dirección de la generatriz. Cuando tiene este formato, entonces obtenemos una curva, ¿sí?, que se llama parábola, que cuando uno la dibuja tiene este formato o también puede venir en este sentido, ¿sí? Para definir a la parábola tenemos que considerar un punto F del plano que vamos a denominar foco y una recta D que vamos a denominar directriz. Entonces decimos que una parábola es el lugar geométrico de los puntos P del plano que equidistan de ese punto P de F, ¿sí?, denominado foco, y de esa recta D que se denomina directriz. Es decir, que cualquier punto P que pertenezca a la parábola va a verificar que la distancia que existe entre ese punto P y el foco es la misma distancia desde ese punto P a esa recta que se denomina directriz. Entonces veamos cuáles son los elementos que caracterizan a una parábola. Conocemos entonces esa recta D, que se llama recta directriz. Otro elemento que la representa es el foco, que es un punto. El vértice, que sería ese punto que conocemos ahí. El eje focal es el eje que contiene al foco. Y también vamos a considerar a la distancia focal, que es la distancia que existe entre el vértice y el foco, a la cual vamos a denominar C. Recuerden entonces lo que dice acá, que es distancia de tomar una parábola. Entonces dijimos que si la parábola está centrada, en este caso para que sea centrada, su vértice tiene que coincidir con el eje de coordenadas. Por lo tanto, su vértice en este caso va a tener coordenadas 0, 0. Entonces, si la parábola tiene este formato y su vértice es en el 0, 0, la ecuación que la caracteriza es x cuadrado igual a 4c por i. Recuerden que c es la distancia que habíamos dicho entre el vértice y el foco de cualquier parábola, ¿sí? Para que recuerden que eso es un parámetro, eso es un número que va a aparecer ahí. Si en cambio la parábola tiene este formato, entonces, y también su vértice coincide con el eje de coordenadas, en este caso, en este formato, la ecuación que la caracteriza es y cuadrado igual a 4c por x. Si la parábola está descentrada, su vértice va a tener coordenadas h y k, por ejemplo. Y si tiene este formato, entonces acá fíjense que el vértice tiene coordenadas h y k. La ecuación que la caracteriza tiene el formato x menos h al cuadrado igual a 4c por i menos k. Pero la parábola también puede tener este formato, es decir, venir dibujada de esa forma. En ese caso, entonces, la ecuación que la caracteriza va a tener el formato i menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h. Y estas serían como 4 posiciones diferentes que puede tener una parábola. Una hipérbola. La hipérbola se obtiene cuando el plano de corte o el plano de intersección con la superficie cónica circular es exactamente paralelo al eje del cono. Entonces obtenemos una curva que está formada por dos ramas, una rama superior y una rama simétrica inferior, ¿sí? Entonces recuerden que la hipérbola tiene
dos ramas que son simétricas. Puede tener este formato o también puede tener hipérbola. Recuerden que la hipérbola es una curva que tiene dos curvas simétricas, ¿sí? Vamos a considerar dos puntos del plano F y F' que se llaman focos. Y entonces, cualquier punto del plano P que pertenezca a la hipérbola va a ser un punto de tal manera que va a cumplir la definición. Entonces decimos que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos P del plano para los cuales el valor absoluto de la diferencia entre las distancias de P a dos puntos fijos F y F', que se llaman focos, es una constante K. Eso que acabamos de decir, entonces, se representa de esta manera. El valor absoluto de la diferencia entre las distancias de cualquier punto P a esos focos, es decir, a esos puntos denominados focos, es igual a una constante K. Entonces veamos los elementos que caracterizan a cualquier hipérbola. Hemos visto que los dos elementos que la caracterizan y la definen son los focos, F y F'. También encontramos estos puntos que se llaman vértices de la hipérbola, que en este caso tenemos el vértice B y el vértice B'. También existe el centro O, ¿sí? Que es un punto O que está a la misma distancia del foco F' o el foco, y luego también va a estar equidistante de los vértices. El eje real es la recta que contiene a los focos. Las asíntotas de la hipérbola son estas rectas que nos van a ayudar al dibujo y a la gráfica de la hipérbola, que son las rectas A y A'. Y luego también consideramos lo que se llama la distancia focal. La distancia focal sería la distancia que va a existir entre el foco F y el foco F'. Y en este caso, a esa distancia la vamos a denominar 2 veces C, que sería la distancia que existe entre el centro O y cada uno de los focos. Para finalizar y ver cuáles son las ecuaciones que caracterizan a las hipérbolas, recordemos siempre entonces que tenemos el caso de las centradas y el caso de las descentradas. En el caso de las hipérbolas centradas, el centro O coincide nuevamente en el eje de coordenadas, por lo tanto tiene coordenadas 0, 0. En este caso, si la hipérbola tiene este formato, entonces la ecuación que la caracteriza tiene este tipo de ecuación: x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si en cambio la hipérbola tiene este formato y es centrada, la ecuación ahora es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En el caso de las descentradas, también tenemos en el caso en que el centro O, que tiene en este caso coordenadas h y k, si tiene este formato, la hipérbola, la ecuación que la caracteriza es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y si tiene este formato, la ecuación va a ser la otra, que es y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es decir, que hay que tener en cuenta, como en el caso también de la parábola, las diferentes posiciones que va teniendo la hipérbola en este caso, ya en el caso, o sea, puede ser en el caso de la centrada como en el caso de la descentrada. Y como también vimos la excentricidad en la elipse, en este caso la excentricidad en la hipérbola es un parámetro que también denominamos E, y es el cociente entre el valor de C y el valor de A. Recuerden que C es la distancia que existe entre el centro de la hipérbola y cada uno de los focos. Ese cociente de este parámetro, que es la excentricidad, en la hipérbola es mayor que 1. Es decir, esto nos va a dar un número